Un ejemplo para el pueblo mexicano y el pueblo que tiene su ancestría en los antiguos pueblos, sobre todo aztecas. Pues hay un dato interesante acerca de los aztecas. Resulta, en una carta interceptada y recibida de los primeros colonos hacia sus tierras nativos, se detecta, se describe una nación mágica, la nación azteca. Llegan a la ciudad principal, Tenochtitlan. Sé que estoy masacrando probablemente la pronunciación de aquello. Soy sudafricano de nacimiento, no lo olviden, por favor. Entonces, básicamente, esta gente, en la carta interceptada, comentaba que la ciudad es más grande y más desarrollada que París, Francia. Sus tierras, sus cultivos dejaban en promedio 10 veces más que las mejores tierras en Europa, Portugal, Italia, Francia, porque tenían uso de sistemas acuapónicas de producción, educación básica de niños de 6 años en adelante, niños y niñas, equidad de género. Educación para todos en ese sentido, verdaderamente un crecimiento. Hoy día no podemos duplicar mucho de lo que hicieron en aquellos años. Sus construcciones megalíticos increíblemente alineados matemáticamente con las constelaciones estelares, verdaderamente avanzados esta gente. Drenaje pluvial, mientras que en Europa estaban muriéndose de la peste debido a una falta de drenaje pluvial. Prósperos, pulcros, limpios, inteligentes, sabios, cultos. Eran estas personas. Indio realmente es una palabra de honor. Pues ¿de dónde proviene esta fuerza? Resulta que cuando el pueblo azteca iba en pos de la guerra, normalmente se topaban con pueblos con más necesidad alimenticio y pueblos deficientes y débiles en comparación con la nación azteca. Cuando encontraban un pueblo así, esta gente hicieron algo que era un poco diferente, muy diferente en realidad que otras naciones. Por ejemplo, alimentaban a su enemigo. Los encontraban pues débiles, hambrientos, y alimentaban a su enemigo, cosa que parece absurdo. Reforzar su enemigo. Además de eso, se dieron cuenta que no sabían manejar armas, no entendían estrategia de guerra y dejaban sus mejores guerreros con el pueblo enemigo junto con armamento, y cada 20 días en promedio, cuentan las leyendas, mandaban emisarios para que puedan vigilar el estado y nivel de su contrincante, y solamente hasta que el contrincante llegaba al nivel del azteca, sabían el arte de guerra del azteca, fue el momento que lanzaban el ataque. Son únicos. Pero la pregunta es, ¿por qué? Porque ni los espartanos famosos para la guerra, los griegos famosos, ni siquiera ellos reforzaban su enemigo. La pregunta es ¿por qué? La respuesta, interesante. Resulta que para el azteca, ganar no es ganar. Una victoria no es digno de llamarse victoria hasta que vences algo de mayor potencia que uno, algo más fuerte que tú. En ti, en la nación azteca, en el pueblo indígena, existe ADN que hace guerrero, que hace grande a una persona, porque victoria no es victoria hasta que parece ser más grande que uno y lo tumbas, lo vences. En otras palabras, aumenta tu creencia en ti, porque en tu ADN, tu herencia transgeneracional, verdaderamente dicta que eres una persona sumamente grande, sobre todo pueblo mexica, pueblo mexicano. Lo que quiero llegar a decirte es que pues todo el mundo tenemos problemas en vida, retos, miedos, temores, obstáculos, pero en esta vida he descubierto algo. El problema no es tu problema. Verdaderamente el problema, la situación que enfrentas, ese no es el problema. ¿El problema qué es? El problema es la forma en que tú te ves ante el problema en que estás. ¿Cuál es la meta de mi plática nuevamente? Es aumentar, ajustar esa forma en que tú te ves. ¿Eso qué hace? Pues definitivamente cambia todo. Si tú cambias la forma en que tú te ves, cambias todo. Ya sabemos que culturalmente eres grande. Ahora lo que necesitamos saber es que tú, personalmente, laboralmente, has sido grande en el pasado. Y la meta es traer esas dos conclusiones para poder resolver un problema que tal vez hoy enfrentas en vida. Pero antes de te platico cómo funciona tu mente. Cuando ves esta imagen es un anclaje mental.
Los anclajes mentales funcionan porque tienen años de reforzamiento y práctica y habitualmente provoca una respuesta mental y en muchos casos emocional. Por ejemplo, tú ves esta bombilla de luz y para mucha gente una bombilla, un foco, significa inteligencia, ideas, iluminación por muchos años de reforzamiento sobre ese concepto a través de caricaturas, a través de inventos, inventores. Entonces ya tiene es un anclaje, un símbolo que significa algo y provoca una respuesta habitual, emocional, mental. Aquí ves otra imagen y esta imagen también tiene una respuesta inmediata, habitual, emocional. Mucha gente piensa en libertad, tranquilidad, gozo, paz, descanso, disfrutar sus hijos en el parque, empujarlos ahí en el columpio. Verdaderamente provoca una reacción emocional y mental. Aquí también, muchas veces cuando vemos playas del Caribe hermoso mexicano, inmediatamente provoca sensaciones de recuerdo del pasado, metas que uno tiene y definitivamente tiene consigo un anclaje que genera una respuesta habitual mental. Esto, pues aquí del norte del país de México, Monterrey de México, pues es conocidísimo la carne asada. Y cuando uno ve esto, inmediatamente te teletransportas a eventos de carne asadas familiares, donde hay un juego de fútbol, gente preparando guacamole, quesadillas en algún lado y verdaderamente disfrutando el día y el momento. Y es una respuesta habitual, mental y hasta físico en muchos casos. Estos son anclajes.